Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches y un saludo a nuestros televidentes. Finalmente, esta semana avanzó el primer debate del Presupuesto General de la Nación. Así es, y además salió adelante el ministro de Defensa Pedro Sánchez de la moción de censura. Los invitamos a ver nuestros titulares. Avanza el proyecto para el presupuesto general de la Nación del próximo año. Se acordó una reducción de 10 billones de pesos en el monto inicial. Cámara rechazó moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez. La plenaria lo respaldó con 102 votos. Presidente de la Cámara llevará este fin de semana al ministro de Defensa al Valle del Cauca para atender temas de violencia en los municipios de Pradera y Palmira. Proponen la prohibición del uso de armas autónomas letales en el país e insisten en la aprobación del voto militar. Las comisiones económicas en primer debate del presupuesto general para el próximo año llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional para bajar 10 billones de pesos del monto inicial, que era de 556.7 billones. Así es, Mabel, y el debate continuará hasta el próximo 20 de octubre con el compromiso de los congresistas para que salga aprobado desde el Legislativo. El presupuesto para el próximo año fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas para el 2026 por 547 billones de pesos, en un acuerdo entre el gobierno y el Congreso. Si bien esto es un paso importante porque muestra voluntad de diálogo por parte del gobierno, sigue siendo insuficiente en el contexto de un presupuesto que en términos relativos al tamaño de la economía sigue siendo muy alto, un crecimiento que todavía alcanza cerca del 8% en términos anuales frente al presupuesto de este año, con una inflación proyectada que estará alrededor del 4%. Este quedará así, un monto total de 547 billones, una reducción de 10 billones menos que la propuesta inicial, una reforma tributaria de 16 billones que se espera recaudar mediante nuevos tributos. Logramos, además de la discusión, incrementar el presupuesto en sectores como las TICs, el deporte, industria y comercio, turismo, pero también la agricultura, sectores que han sido un poco golpeados en la propuesta inicial del presupuesto general de la Nación y que logramos se les incrementara el presupuesto, pero también celebramos victorias tan importantes como la mayor asignación en la historia de Colombia en el presupuesto de educación, de salud, de defensa. Sacamos el presupuesto y no fue un decretazo. ¿Qué nos queda ahora? Ajustar algunos ministerios, como son Defensa Nacional, Agua Potable, Deporte. En el deporte todos tenemos la voz. Nos queda el segundo debate. También se hicieron asignaciones adicionales a otras entidades como el Ministerio de Comercio, que lo necesita porque necesitamos dinamizar la economía. Fundamental, que en 9 sectores tenemos concentrados cerca del 70% del presupuesto, en 9 sectores. En los 22 restantes está el otro 30%. Porque hay que tener en cuenta que si no se aprobaba, en este debate pasaba a presidencia y presidencia lógicamente lo iba a sacar por un decretazo, por un presidente que no le ha cumplido a los colombianos. Vamos a seguir trabajando en ese regionalizado para que lleguen los recursos de inversión, sobre todo a esos departamentos más pobres del país. Sin embargo, hemos dejado constancia de que el Centro Democrático no va a votar esa reforma tributaria. El proyecto de presupuesto pasará a segundo debate en las plenarias de Cámara y Senado. Este tiene un plazo hasta el 26 de octubre para aprobarlo. En las últimas semanas se ha generado preocupación por la suspensión durante 3 años de la regla fiscal, que busca asegurar la estabilidad económica del país. Acá les contamos cuál es el objetivo y las implicaciones de esta decisión. En las finanzas del país, la regla fiscal asegura la estabilidad económica y la sostenibilidad a largo plazo, ya que esto es un mecanismo de autodisciplina financiera que fue establecida por la Ley 1473 del 2011 y reformada en el 2021. El gobierno decidió activar la cláusula de escape en junio del año 2025 para las vigencias 2025, 2026 y 2027. Su argumentación principal fue que hay una alta inflexibilidad, una alta rigidez en los gastos obligatorios que tiene que hacer el Estado y que hay una dificultad para incrementar de manera suficiente los ingresos en el corto plazo. Es decir, que la viabilidad de las metas que determina la regla fiscal
es muy baja en este momento y que es necesario posponer el ajuste de las finanzas públicas, so pena de que haya una parálisis del Estado. La regla fiscal es un instrumento legal, es aprobado por una ley. ¿Qué es lo que busca? Que los gobiernos se aconducten, se manejen bien financieramente. Es decir, que no gasten en exceso y que no gasten lo que no tienen y que no se endeuden para cosas que no sean necesarias y que la deuda tenga unos límites adecuados que permitan poderse servir, poderse pagar. Para algunos congresistas, esta suspensión de la regla fiscal ayuda a los compromisos pendientes del gobierno. Pues en este momento el sistema fiscal de Colombia necesita que se amplíe el espacio para poderse endeudar de una manera más ordenada, que se puedan proyectar mejor las vigencias futuras, que se puedan proyectar mejor también el pago de las deudas, para que no se sacrifique la inversión social en el país. La suspensión de la regla fiscal será un tema de debate económico y político para obtener la estabilidad macroeconómica y evitar el déficit presupuestal a futuro. La plenaria de la Cámara de Representantes cumplió con la votación de la moción de censura al ministro de Defensa Pedro Sánchez. Las mayorías dieron su respaldo al alto funcionario del gobierno Petro, que continuará en el cargo. El debate contra el jefe de la cartera de defensa había sido promovido por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical por la crisis de seguridad y orden público en el país. Sin embargo, 102 votos contra 20 dieron el respaldo al ministro Sánchez. Desde la oposición insistieron en los temas de inseguridad a los que el gobierno debe hacerles frente. No queremos más secuestrados, no queremos más muertos, queremos vías libres en nuestras carreteras para seguir conociendo y transportándonos de un lado a otro con la seguridad que merecen los colombianos, y esperamos que en el presupuesto general de la Nación le brinden las garantías a ese ministerio para fortalecer las fuerzas militares en todo el país. Desde el partido de gobierno destacaron el respaldo que la Cámara le dio al ministro Pedro Sánchez. No le hace bien al país estar trayendo a moción de censura, sobre todo al ministro que se levanta todos los días, si es que duerme, a protegernos y a cuidarnos. Es un señor honorable y es un señor que está cumpliendo con su labor junto con el comandante de las fuerzas militares y todos los comandantes de las fuerzas. La Cámara de Representantes, como siempre, dando el espaldarazo coherente. El objetivo de una moción de censura es remover a un ministro por el incumplimiento de funciones. Con este resultado, el ministro Sánchez permanecerá en su cargo. Señaló que este es un respaldo para los 410.000 hombres y mujeres de la fuerza pública. En realidad también es un voto de confianza invaluable sobre los hombros de los hombres y mujeres que conformamos el sector defensa. Se soporta la seguridad del país y seguiremos entregando absolutamente todo hasta el último día como si fuera el primero. Tenemos retos supremamente grandes en seguridad, pero esto es más fácil solucionarlos si nos unimos todos en pro de ellas. Los representantes coincidieron en el apoyo económico que requiere el sector defensa para la seguridad del país. Mabel, y a propósito de este tema, por solicitud del presidente de la Cámara, Julián David López, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estará este fin de semana en los municipios de Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca, con el propósito de escuchar a los habitantes agotados por la delincuencia. Vamos a estar en Palmira toda la mañana con el alcalde, recorriendo la ciudad, hablando con los empresarios del centro de la ciudad, pero al mismo tiempo con la población más vulnerable que no está sola en estos momentos. Y luego nos desplazaremos hasta el municipio de Pradera, que ha sido azotado también por la violencia durante décadas. Y nosotros lo que pretendemos es que con la visita del ministro de Defensa podamos ahuyentar a los bandidos y también ejercer acciones contundentes para dar con su captura y que no sigan amedrentando la ciudadanía. Exlíderes paramilitares como Don Berna, Jorge 40 y Salvatore Mancuso han vuelto a sonar en los últimos días en Colombia. Esta vez por la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrarlos gestores de paz, una determinación que ha generado toda clase de opiniones. En total, son 16 ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que entrarán a ser parte de los llamados gestores de paz y que desde ahora desempeñarán funciones para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Hay que clarificar qué pasó con los bienes, porque ellos aseguran que entregaron una cantidad de bienes que no se sabe dónde están. Todavía tenemos una cantidad de gente desaparecida que no aparece.
y que la unidad de búsqueda se creó para eso y ellos ahí tienen mucho que decir en términos de fosas, en términos de todo esto. Gustavo Petro está colocando de gestores de paz a todo criminal que él quiera poner allí simplemente para decir que está haciendo un gran trabajo por la paz, pero lo que está haciendo es algo improvisado, que realmente en más de 3 años no tiene un solo hecho real y concreto para mostrarle a Colombia. En el Congreso las opiniones están divididas, pero ¿qué piensan los colombianos en las calles? Es una decisión bastante controversial la que ha tomado el gobierno. En primera medida, darle en cierta medida un estatus político a estas personas que fueron comandantes paramilitares y que muchos de ellos pues todavía no han confesado, no han dado verdad y reparación a las víctimas. Pienso que sería bueno pues contribuiría a la paz del país, pero a la vez también hay que mirar ellos qué aportarían para pagar de pronto sus pecados. Hay que recordar que esta designación es temporal, pues irá hasta el 6 de agosto del 2026 y además no sustituye ningún tipo de condena o proceso vigente. Desde 1932, los miembros activos de la fuerza pública colombiana no pueden ejercer el derecho al voto. Desde el Congreso, una vez más, buscarán que esa medida cambie. Veamos qué piensa la gente en las calles. Vale la pena, claro. ¿Por qué? Porque pues, es un voto más, alguien más que elige. No sé, a veces se toman cosas como muy personales y no votan de otra manera, entonces creo que mejor mantenerlo así. Las Fuerzas Armadas tienen que ser neutras y garantizar el cumplimiento de la Constitución, apartados de cualquier criterio político. Quienes impulsan la propuesta esperan que para las elecciones de 2030 se ponga en marcha esta reforma. Son cerca de 450.000 militares y policías en actividad. No hacen ni el 1,14% del censo electoral, pero son ciudadanos como el resto de los colombianos y deben tener el derecho a votar. Colombia hace parte de esa pequeña minoría de países que no reconocen el voto de militares y policías. La propuesta también incluye unos limitantes. Obviamente que ellos no puedan pertenecer a ningún partido político, que no puedan militar en ningún partido, que no puedan ejercer ninguna presión sobre sus subalternos, que el voto sea en silencio, pero que ellos puedan votar. Este proyecto recién se radicó y tendrá que superar 8 debates para cumplir su objetivo. A propósito, la doble militancia se ha convertido en una de las principales causas de anulaciones de elecciones en Colombia, como ha pasado en las gobernaciones de Putumayo y Magdalena o en la alcaldía de Bucaramanga. Así es, Mabel, pero para evitar vacíos jurídicos hay una propuesta que se debate en la Cámara de Representantes. Que las coaliciones, que básicamente son alianzas entre partidos políticos, no terminen siendo un camino hacia la doble militancia. Hay vacíos en materia de alianzas, hay vacíos en materia de coaliciones. No es claro si un concejal puede votar por el candidato a la alcaldía, el candidato a la alcaldía no podría apoyar a ese concejal. Mayor claridad, sin dudas, regular la medida. Esos son los objetivos. ¿Qué buscamos acá? Que esa coalición esté precedida de un acuerdo programático para darle seriedad a los partidos, para darle seriedad al ejercicio de la democracia. Y si esa coalición está precedida de un acuerdo programático, ese candidato puede salir a plaza pública en tarima a indicar a votar por cualquiera de los candidatos que lo acompaña en ese proceso electoral. En el primer debate que fue aprobado, se ajustó que para obtener el aval de un partido se deben tener por lo menos 3 meses de militancia en el mismo, un tema que generó una propuesta de excepción. Y si la ley se aprueba como quedó hoy, de 3 meses, y el partido faltando un mes o faltando 2 meses me dice que no me va a dar el aval, entonces yo quedo inhabilitado para poder participar en las elecciones por otro partido. Mi propuesta es que moderemos ese artículo en el sentido de que siempre habrá doble militancia y seamos estrictos con eso, salvo en el caso de que a alguien se le niegue el aval, por lo cual se entendería que esa persona queda en libertad política. La Registraduría Nacional informó que son cerca de 30 elecciones atípicas las que se han realizado en 2025, la mayoría de ellas porque los mandatarios salieron de sus cargos por doble militancia. La Comisión de Derechos Humanos ve con preocupación el secuestro de varios connacionales en Venezuela. Durante un debate de control político también se elevó la alerta por la masiva deportación de colombianos desde Ecuador. La difícil situación que enfrentan 38 colombianos que permanecen retenidos en Venezuela en medio de insostenibles condiciones
fue denunciada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Con el propósito de que el gobierno le ponga atención a lo que ocurre con estas personas que han sido detenidas, que algunos familiares han llamado secuestradas. Esto indudablemente tenemos que ponernos la camiseta en tratar de que esos ciudadanos regresen a sus casas. Han sido torturados, han sido vulnerados sus derechos, no tienen derecho a la defensa, no tienen derecho a que un familiar se acerque a ellos, no tienen derecho a regulación de visitas. Todos los derechos que puede tener una persona han sido vulnerados por el gobierno venezolano y el gobierno colombiano no ha sido capaz de darle un respaldo a los familiares. Los familiares de los retenidos exigieron explicaciones al gobierno nacional. Solicitamos al gobierno de Colombia que por favor nos brinden una respuesta efectiva y eficaz frente a la situación de cada uno de los connacionales detenidos. Llevamos un año de lucha, un año de sufrimiento y de tortura. También decenas de connacionales deportados del Ecuador permanecen a la espera de soluciones que les permita rehacer su vida. Finalizando el mes de julio, en la frontera de Colombia y el Ecuador, en el puente Rumichaca, se vivió una gran crisis humanitaria, a raíz de más de 600 personas que fueron deportadas por parte del Ecuador y que son colombianos privados de la libertad. Desafortunadamente, el gobierno colombiano no actuó con oportunidad, actuó sobre la marcha. Ya cuando se presentó esa deportación, no adoptó los protocolos y las acciones de contingencia para garantizar una atención integral. La comisión hará seguimiento permanente a ambas situaciones, especialmente buscando la liberación de los compatriotas retenidos en el vecino país. A casi 9 años del acuerdo de paz con las FARC, la Cámara de Representantes puso bajo la lupa su implementación y pasó al tablero a algunos funcionarios del gobierno. En medio del debate de control político adelantado por la Comisión de Paz y Posconflicto, los funcionarios citados defendieron su gestión y el compromiso del gobierno con los acuerdos de paz. Y hemos avanzado bastante en la implementación, empezando por el tema de la reforma agraria, que ha sido el primer punto de los acuerdos 2016. Hemos avanzado más que ningún otro gobierno. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, aseguró que en cuestión de tierras, el gobierno ha adelantado un importante trabajo. Tenemos una gestión histórica al Fondo Nacional de Tierras, más de 662.000 hectáreas nuevas. De esas 662.000, varias ya han transitado a entregas provisionales y estamos en el plan de adjudicación definitiva. Sin embargo, desde la Cámara se escucharon voces de desaprobación frente a la labor de diferentes carteras en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto. Pues justamente que nos respondan alrededor de cuáles son las cifras de hectáreas que han ingresado al Fondo de Tierras, cómo se han direccionado, cómo están entregando esas tierras, porque hay muchos escándalos acerca de la Agencia Nacional de Tierras. Por ejemplo, el doctor David Flores del DNP dice que este es el gobierno que más recursos ha invertido, por ejemplo, para el tema de la implementación de los acuerdos, que van a llegar a 60 billones de pesos. Sin embargo, cuando hemos ido a los territorios, los firmantes de paz, las víctimas del conflicto, no sienten ese beneficio. Tras casi 5 horas de discusión, el debate continuará, pues fue aplazado por el citante, quien cuestionó la ausencia de entidades clave como la Unidad de Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras. Mientras se define la reforma a la salud en el Senado, desde FECODE lanzaron una alerta sobre el manejo del dinero del sistema de salud del gremio docente, que actualmente es administrado por el FOMAC. ¿Qué opinan los docentes y congresistas sobre esta situación? Más de 800.000 maestros y sus familias dependen del régimen especial de salud del magisterio, sobre el cual el presidente Petro manifestó que lo ideal sería que se integrara al modelo de reforma a la salud, lo cual implica que pertenezca al Ministerio de Salud y que funcione mediante el modelo de la ADRES. Al respecto, esto manifiestan desde el Sindicato de Educadores de Santander. Como Organización Nacional FECODE y los diferentes sindicatos filiales departamentales manifestamos que nos preocupa que hayan versiones en el país acerca de la no conveniencia de los regímenes de excepción en salud.
Según la Contraloría, el FOMAC enfrenta denuncias por fallas y sobrecostos. Por ejemplo, el gasto por afiliado pasó de 143.000 a más de 400.000 pesos, cifras que para algunos congresistas demuestran que el piloto que ha implementado el gobierno no está funcionando. El señor Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAC, reconoció que habían tenido que trasladar 1.7 billones de pesos de las pensiones de los maestros para tratar de tapar el hueco que se está generando por cuenta de la mala administración, por cuenta del mal diseño y la mala implementación de ese piloto de la reforma de la salud. Y lo grave es que el gobierno, en lugar de corregir el piloto, lo quiere extender a 50 millones de colombianos. Para otros, la propuesta del gobierno de reformar este régimen especial de salud para los docentes tiene validez. Los maestros tienen un régimen especial en el cual tienen una UPC superior al sistema general, de la población en general, pero ni en uno ni en el otro alcanzan los recursos. Por lo tanto, lo que hemos identificado es que esto es un problema estructural de superar esos intermediarios que disparan los costos de los procedimientos y hacen que ningún recurso alcance. En los últimos días, maestros del departamento de Caldas protestaron por la falta de atención en salud y denunciaron que el FOMAC no tiene contratos firmados para la prestación del servicio en esa región. Barranquilla se convirtió en el epicentro del encuentro de parlamentarios afro que reunió a congresistas de África, Europa, América Latina y el Caribe. El desarrollo sostenible, la integración regional, la paz y la defensa de los derechos humanos marcaron la agenda del evento. La Comisión Legal Afro del Congreso realizó la 4ª edición del Foro Internacional de Parlamentarios, África, Europa, América Latina y el Caribe. Hemos demostrado al mundo lo que es Colombia y hoy quiero que se lleven un pedazo de lo que es Colombia y que puedan regresar a sus países y hablar de las maravillas que tiene Colombia, que tiene el Departamento del Atlántico y que tiene Barranquilla. En Colombia es el único Congreso, el único Parlamento que tiene una Comisión Legal Afro. De América se pueda llevar también a Europa, se pueda llevar a Asia y que se pueda transmitir o transferir a aquellos países que hoy no tienen una comisión legal afro que pueda defender los derechos de las comunidades negras. Los parlamentos ya no podemos solo limitarnos a mirar hacia adentro de nuestro Estado. Tenemos que empezar a visualizar como protagonistas capaces de aportar una voz decisiva en los grandes temas de agenda internacional. En su intervención, el ministro del Interior reivindicó el rol de las comunidades afro en cargos decisivos del Estado. Aquí venimos a reconocernos, a unir fuerzas, que la palabra sea canoa, que el acuerdo sea vela, que la justicia sea puerto. Tendrán que acostumbrarse porque los negros y las negras no están de paso. La gobernanza, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la migración, la inclusión social y la participación política afrodescendiente fueron los ejes centrales del encuentro. Los partidos de oposición están tendiendo puentes para concretar una agenda unificada. Por eso el próximo 15 de octubre realizarán una junta parlamentaria. Nuestro partido Cambio Radical, en compañía de Centro Democrático y atendiendo múltiples solicitudes de nuestros ciudadanos en el campo, en las ciudades, en los barrios, vamos a unirnos. Nos han solicitado que nos juntemos por el bien de Colombia y así lo vamos a hacer, empezando con una cumbre parlamentaria en el mes de octubre, en la cual vamos a abordar los temas más importantes del país, como la desertificación de Estados Unidos al gobierno Petro y la relación con ese país, como el colapso del sistema de salud donde no hay medicamentos y donde en los hospitales ya no atienden bien a los colombianos, en la pérdida de las becas del ICETEX, el dinero de los deportistas colombianos que se los ha quitado este gobierno. Tendremos una nueva agenda para final de año y sobre todo para el año 2026, año electoral en la cual elegiremos Congreso y nuevo presidente para trabajar por el bien del país, unidos los partidos de oposición. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. El representante a la Cámara, Alejandro Toro, presentó un proyecto de ley con el que se busca prohibir el diseño, desarrollo, uso y adquisición de armas autónomas letales en el territorio nacional. Queremos evitar que un algoritmo decida entre la vida o la muerte de las personas. Por eso hemos presentado el proyecto de ley para prohibir el uso de armas autónomas letales y regular las semiautónomas. Es decir, que la inteligencia artificial sea
regulada desde el Congreso de la República y adelantarnos a aquello que pueda suceder en medio del conflicto, donde se deshumanice aún más la guerra en un país con más de 9 millones de víctimas. Esta semana se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. En Bogotá se reporta un caso cada 24 horas y el delito más común es la pornografía infantil. Por eso la bancada del partido Mira hizo un llamado a las autoridades y cuidadores para estar más atentos a la protección de los menores. Allí tenemos que ponerle mucha atención al cuidado y a la protección de nuestros niños también en las redes, porque de manera virtual también están aumentando y hay una vulneración hacia nuestros niños. Este tipo de delito que es explotación, porque media de parte de ellos una coerción, pero además es sexual en nuestros niños y además comercial, porque hay transacciones comerciales que se hacen contra nuestros niños. Nuevo proyecto de ley busca convertir los termales colombianos en protagonistas del turismo de bienestar y el motor de desarrollo regional en Caldas, Risaralda y Boyacá. La propuesta es del representante a la Cámara, Héctor Chaparro. Es un proyecto de ley también que busca generar una serie de incentivos fiscales y tributarios a aquellos establecimientos especializados en lo que se denomina hoy en día como turismo de bienestar en nuestro país. Esto se ha convertido en una fuente de ingreso para toda una región, una fuente de ingreso que genera recursos para el municipio de Paipa, que genera recursos para una industria que se ha venido desarrollando alrededor de la hotelería, alrededor del turismo y que viene posicionando a Paipa, como lo estamos viendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. En el Salón Boyacá fue socializada la actualización de la Guía del Lenguaje Claro, dirigida a funcionarios de todas las entidades del Estado a nivel nacional y territorial. Para nosotros es una oportunidad muy grande de juntar a los actores y a las entidades para dialogar sobre el lenguaje claro, que como lo concebimos nosotros sobrepasa, digamos, un tema puntual sobre datos y un tema puntual sobre acceso a la información. Hoy tenemos, digamos, que una nueva guía que va a dialogar con la guía anterior, porque no se trata de suprimirla, sino de entrar en diálogo con esa guía anterior y la viene a complementar con otras estructuras nuevas. Y llegó el momento de ver lo que pasa en nuestras redes sociales. Los invitamos a ver Cámara Digital con Valentina Rondón. En las redes sociales, la actividad legislativa y opiniones en Cámara Digital. Hola, en nuestra encuesta virtual de la semana anterior, las respuestas a la pregunta: ¿creen ustedes que 8 años de sanciones restaurativas, antiguos jefes del secretariado de las extintas FARC, pena impuesta por la JEP, repara los daños causados? En nuestra red social de X, el 26.4% de participantes opinan que sí, el 72.2% dicen que no y el 1.4% opinó me es indiferente. Frente a este tema, también nuestros seguidores opinaron. @AlexSierraF dice: no tiene ni pies ni cabeza pensar que esto es justicia restaurativa, más cuando se conoció cómo presuntamente hay corrupción en la unidad de víctimas. Sin reparación no hay nada. @GamesGerlain señaló: a nadie le gustan esas decisiones, pero así estaba planteado el proyecto de la paz, de manera que no hay nada fuera de lo normal en esto. Con estas opiniones podemos concluir que existen diferentes percepciones frente a la decisión tomada por la JEP. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @Cámara Colombia, y estar muy atentos a las temáticas que desarrollaremos aquí en Cámara Digital. Hasta pronto. Mabel, y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana. Claro que sí, los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En nuestras redes nos encuentran como @Cámara Colombia, en donde podrán hacer seguimiento a la información legislativa. Buenas noches.